Alguien está jugando sucio contigo ahora mismo, no lo ves del todo, pero lo sientes. Una sonrisa demasiado amable, un comentario que parece inocente, pero deja una sombra. Una conversación donde sin darte cuenta terminas defendiendo algo que ni siquiera hiciste. Y aquí está la verdad incómoda. No están jugando mejor que tú. Están jugando diferente. La mayoría de las personas pierde, no porque sea débil, sino porque reacciona. Reacciona con emoción. Reacciona con orgullo. Reacciona demasiado pronto. Y en el momento en que reaccionas, entregas información. Y quien tiene la información, tiene el poder. Maquiavelo entendía algo que casi nadie quiere aceptar. El mundo no funciona por justicia, funciona por percepción, estrategia y control del contexto. No gana el más fuerte, no gana el más bueno. Gana quien entiende el tablero completo, mientras los demás solo miran su casilla. Este video no es sobre venganza. Es sobre ventaja, porque cuando alguien juega sucio contigo, tienes dos opciones. La primera es enfrentarlo directamente, intentar exponerlo, intentar demostrar que tienes razón. Eso alimenta su juego. La segunda es hacer algo mucho más peligroso, convertir su jugada en tu escalera. Hoy vas a aprender 10 movimientos mentales basados en principios maquiavélicos aplicados a la psicología moderna, no para manipular por diversión, sino para que nunca más te tomen desprevenido. Vas a entender por qué el silencio desarma más que un grito, por qué dejar que alguien avance demasiado puede ser la trampa perfecta, por qué la imagen que proyectas vale más que tus emociones reales. ¿Y por qué la mayor forma de poder no es aplastar sino volverte imposible de controlar? Pero antes de empezar, quiero que observes algo. Piensa en la última vez que alguien te traicionó, te subestimó o intentó dejarte mal frente a otros. ¿Qué hiciste? ¿Te defendiste? ¿Te explicaste demasiado? ¿Intentaste arreglarlo hablando? Eso es exactamente lo que esperaban. Maquiavelo decía que el error más común es creer que el otro juega con las mismas reglas que tú. No lo hace. Mientras tú buscas claridad, ellos buscan ventaja. Mientras tú buscas paz, ellos buscan posición. Y aquí está la parte que casi nadie te dice. La traición es información. El juego sucio es revelación. Cada intento de manipularte expone cómo piensa la otra persona, qué teme y qué desea controlar. Si sabes leerlo, tienes ventaja. Este no es un vídeo para personas ingenuas. Es para quienes están dispuestos a aceptar que el poder no es cuestión de agresividad, sino de inteligencia estratégica. A lo largo de los próximos minutos, no solo vas a aprender qué hacer cuando alguien juega sucio contigo, vas a aprender cómo pensar diferente, cómo observar sin ser observado, cómo moverte sin anunciarlo, y cómo convertir cada intento de desestabilizarte en una oportunidad para posicionarte más alto. Al final, entenderás algo que cambia completamente las reglas del juego. Quien controla la percepción, controla la realidad. Y quien controla su reacción, controla el resultado. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a dominar el tablero, entonces presta atención. Porque desde este momento no vas a jugar mejor, vas a jugar más inteligente. Y eso significa entender algo más profundo. El poder real no se ve, no grita, no amenaza, no presume. Opera en silencio mientras otros se distraen con el ruido. Cuando comprendes esto, dejas de obsesionarte con ganar discusiones y empiezas a ganar posiciones. Dejas de buscar aprobación y comienzas a construir influencia. Esa es la diferencia entre quien sobrevive a un juego sucio y quien termina controlándolo. Y cuando entiendes eso, ya nadie vuelve a sorprenderte nunca más. Estás siempre 10 pasos adelante. Movimiento 1. Controla tu imagen antes que tus emociones. La mayoría cree que el poder empieza por lo que siente. Es un error. El poder empieza por lo que los demás perciben. Cuando alguien juega sucio contigo, su primera intención no es dañarte directamente. Es desestabilizar tu imagen. Hacer que parezcas reactivo, inseguro o culpable.
Si logran que otros te vean así, ya ganaron la mitad de la batalla. Maquiavelo entendía que la percepción pública vale más que la verdad privada. Puedes estar en lo correcto y aún así perder si tu imagen se ve débil. Por eso el primer movimiento no es controlar lo que sientes, es controlar lo que proyectas. Imagina que alguien te provoca frente a otras personas. Si respondes con enojo, confirmas la narrativa que intentaban crear. Si te defiendes con demasiada explicación, pareces culpable. Pero si mantienes compostura, contacto visual y una respuesta breve, cambias el marco completo. No se trata de fingir frialdad. Se trata de disciplina emocional visible. Practícalo en situaciones pequeñas. Cuando te interrumpan, no compitas por volumen. Cuando te contradigan, no aceleres tus palabras. Respira, pausa, responde lento. La calma incómoda es dominio. Cuando alguien no obtiene la reacción que esperaba, su mente entra en incertidumbre, y la incertidumbre genera duda, y la duda erosiona confianza. Si tu imagen permanece estable mientras otros intentan agitarte, automáticamente ocupas una posición superior en la jerarquía social del momento. La gente no sigue al más emocional, sigue al más estable. Observa a quienes imponen respeto en una sala. No hablan más fuerte, parecen imposibles de alterar. Cuando los provocan, no reaccionan de inmediato, procesan, evalúan, luego responden con precisión. Ese pequeño retraso lo cambia todo. Mientras el otro actúa desde impulso, tú actúas desde cálculo. Eso comunica que no estás jugando en el mismo nivel emocional. La reputación nace de esa consistencia, y la reputación es poder acumulado. Desde hoy, cada vez que alguien intente moverte emocionalmente, pregúntate, ¿qué versión de mí conviene que vean ahora? No respondas desde la estrategia, porque cuando tu imagen es sólida, los ataques rebotan. Y cuando los ataques rebotan, el agresor queda expuesto. Controlar tu imagen no significa reprimir lo que sientes, significa decidir cuándo mostrarlo y cuándo reservarlo. Quien domina su expresión externa empieza a dominar la percepción del entorno, y quien domina la percepción empieza a dominar el juego. Esa es la ventaja. Movimiento 2. Deja que el enemigo se revele solo. Cuando descubres que alguien juega sucio contigo, el impulso natural es confrontar de inmediato. ¿Quieres claridad? ¿Quieres cortar el problema de raíz? Pero casi siempre esa reacción arruina tu ventaja. Maquiavelo entendía que las personas se delatan cuando se sienten seguras, y nada hace que alguien baje la guardia más rápido que creer que tú no has notado nada. Si sospechas de alguien, no lo enfrentes todavía. Obsérvalo. Cuando alguien piensa que opera en secreto, empieza a exagerar. Habla más de la cuenta. Comparte detalles innecesarios. Se confía con terceros. Y en esa confianza aparecen las grietas. El error común es interrumpir el proceso demasiado pronto. Es como detener a un adversario cuando apenas ha mostrado una carta. Si esperas, mostrará la mano completa. Imagina a alguien que intenta desacreditarte en el trabajo. Si lo confrontas el primer día, negará todo y ajustará su estrategia. Pero si permaneces atento y aparentemente indiferente, esa persona empezará a cometer errores. Quizá repita la misma historia con versiones distintas. Quizá se contradiga frente a las personas equivocadas. Quizá exagere tanto que otros comiencen a sospechar sin que tú digas nada. La paciencia estratégica no es pasividad. Es acumulación de información. Mientras el otro actúa, tú registras. Mientras el otro habla, tú analizas patrones. Mientras el otro cree avanzar, tú entiendes su mapa mental. Hay poder en dejar que alguien construya su propia caída, porque cuando finalmente intervienes, no lo haces con sospechas, lo haces con evidencia. La evidencia cambia la dinámica. Cuando no reaccionas de inmediato, transmites seguridad. La seguridad desconcierta al manipulador, porque esperaba ansiedad. Recuerda esto. Quien se precipita revela intención. Quien espera revela control.
Si alguien juega sucio contigo, no corras a apagar el fuego, observa cómo lo alimenta. Cada movimiento imprudente te dará claridad sobre su objetivo. Y cuando decidas actuar, no será una reacción emocional, será una decisión calculada. Este movimiento requiere autocontrol, porque tu ego pedirá acción inmediata. Pero el ego quiere alivio. La estrategia quiere resultado. Haz preguntas indirectas. Escucha cómo responde. Observa cambios de tono y justificaciones innecesarias. Cuanto más tiempo le des para actuar sin presión, más claro será su patrón. Y cuando conozcas el patrón, conocerás el punto débil. Ahí es donde realmente comienza tu ventaja estratégica. Porque ya no estás reaccionando a rumores, estás operando con comprensión profunda del juego. Y eso cambia todo. Movimiento 3. Nunca reveles tu estrategia real. Hay un error silencioso que cometen incluso personas inteligentes cuando se sienten atacadas. Empiezan a explicar demasiado. Explican lo que harán. Explican cómo se defenderán. Explican lo que están planeando. Y sin darse cuenta, convierten su mente en un libro abierto. Maquiavelo comprendía que el poder se sostiene en la ambigüedad. Cuando los demás no saben exactamente cuáles son tus intenciones, no pueden anticiparse. Y si no pueden anticiparse, no pueden bloquearte. Cuando alguien juega sucio contigo, espera que anuncies tu siguiente movimiento. Espera amenazas, espera advertencias, espera señales de que estás preparando algo. No se las des. La información es ventaja. Cada palabra innecesaria reduce tu ventaja. Si estás construyendo algo nuevo, no lo anuncies antes de tiempo. Si estás considerando cortar una relación, no lo declares en medio del conflicto. Si estás reuniendo pruebas, no insinúes que lo estás haciendo. El silencio estratégico crea incertidumbre, y la incertidumbre obliga al otro a gastar energía intentando descifrarte. Esa energía que invierte en imaginar tus movimientos es energía que no puede usar para atacar con claridad. Observa cómo funcionan las personas realmente peligrosas. Rara vez anuncian lo que harán. Simplemente lo hacen mientras otros hablan de planes. Ellos ejecutan. Cuando revelas tu estrategia antes de actuar, le das tiempo al otro para ajustar la suya. Le das margen para preparar excusas. Le das oportunidad de manipular la narrativa. Pero cuando actúas sin previo aviso, la sorpresa multiplica el impacto. Esto no es paranoia. Es entender que no todos merecen acceso a tu pensamiento interno. Comparte emociones con quien las ha ganado. Comparte planes solo cuando sea necesario. Comparte decisiones cuando ya estén tomadas. Hay una diferencia entre ser transparente y ser ingenuo. Si alguien intenta provocarte para que reveles tus intenciones, sonríe, cambia de tema. Haz preguntas en lugar de responder. Cuanto menos sepan de tu dirección real, más difícil será interferir. Recuerda esto. El misterio controlado es poder. Cuando nadie sabe cuándo te moverás, cómo lo harás o hasta dónde llegarás, tu margen de acción se expande. Y en ese espacio de incertidumbre, tu ventaja crece. Mantén tu plan en privado. Deja que los resultados hablen cuando ya no puedan ser detenidos. Porque quien habla demasiado busca validación. Y quien busca validación, entrega control. El silencio bien usado no es debilidad, es preparación. Cuanto más impredecible sea tu movimiento, más costoso será enfrentarte. Movimiento 4. Controla el marco antes de intentar ganar la discusión. Cada conversación ocurre dentro de un marco invisible. Ese marco define quién parece racional, quién parece emocional, quién se defiende y quién lidera. Cuando alguien juega sucio contigo, lo primero que intenta hacer es colocarte dentro de un marco que te debilite. Puede hacerte ver como exagerado. Puede insinuar que estás a la defensiva. Puede presentarse como víctima mientras te empuja a justificarte. Y en el momento en que aceptas ese marco, aunque tengas razón, empiezas a perder. Maquiavelo entendía que el poder no siempre está en el argumento, sino en quien define el terreno donde el argumento ocurre.
Si alguien dice estás reaccionando demasiado y tú respondes explicando por qué no, ya aceptaste su marco. En cambio, puedes responder ¿qué te hace pensar que estoy reaccionando? Esa pregunta cambia el eje. Ahora la carga está en ellos. Controlar el marco significa redirigir, no confrontar directamente. Si te acusan de ser egoísta, puedes preguntar, ¿esperabas que actuara diferente? De pronto, la conversación ya no gira en torno a tu defecto, sino a sus expectativas. El marco es como el tablero. Si juegas en el tablero del otro, sus piezas ya están mejor posicionadas. Pero si redefinís el tablero, el equilibrio cambia. Esto requiere calma mental, porque el impulso será defenderte. Pero defenderte dentro del marco del otro es aceptar sus reglas. En lugar de responder desde la emoción, responde desde la estructura. Haz preguntas. Aclara términos. Separa hechos de interpretaciones. Cuando alguien dice siempre haces lo mismo, puedes preguntar ¿siempre? ¿En qué ocasiones específicas? Esa precisión desarma exageraciones. Controlar el marco no es manipular, es evitar ser manipulado. Recuerda esto, quien define la narrativa, define la percepción. Y quien define la percepción, define la ventaja. No intentes ganar cada discusión. Primero, asegúrate de que la discusión ocurra en un terreno que no te perjudique. Practica esto en conversaciones pequeñas. Cuando alguien etiquete tu comportamiento, pide ejemplos concretos. Cuando generalicen, pide detalles. La claridad obliga a pensar, y pensar reduce la manipulación emocional. No necesitas imponerte, necesitas estructurar. Y cuando estructuras el intercambio, la otra persona pierde comodidad. Ahí comienza tu control. Además, cuando mantienes tono estable y preguntas precisas, proyectas liderazgo mental. Eso altera la dinámica sin confrontación directa. El manipulador depende de confusión, tú dependes de claridad, y la claridad casi siempre gana. Ese es el dominio conversacional. Movimiento 5. Usa el silencio como arma estratégica. La mayoría de las personas le teme al silencio. Lo sienten incómodo. Intentan llenarlo con explicaciones o justificaciones. Pero el silencio bien usado es poder. Cuando alguien juega sucio contigo, espera reacción inmediata, espera defensa, espera ruido. El silencio rompe ese patrón. Maquiavelo entendía que hablar demasiado expone intención. Callar en el momento correcto genera tensión, y la tensión descoloca. Imagina que alguien te acusa frente a otros. En lugar de responder al instante, mantén contacto visual y guarda silencio unos segundos. Esos segundos se sienten eternos, pero en ese espacio ocurre algo importante. La otra persona empieza a cuestionarse, ¿dijo demasiado? ¿Sonó exagerado? El silencio convierte su ataque en eco. Cuando no respondes de inmediato, le quitas el ritmo que esperaba. Y quien pierde el ritmo, pierde control. El silencio también funciona en conversaciones privadas. Si alguien intenta provocarte, a veces basta con una pausa larga y una mirada firme. Esa pausa comunica que notaste la intención, pero no necesitas reaccionar. Hay distintos tipos de silencio. El silencio inseguro evita el conflicto. El silencio estratégico lo administra. La diferencia está en la postura y la mirada. Si callas encorvado, parece debilidad. Si callas firme, parece dominio. Practica sostener el silencio sin ansiedad. Respira lento. No mires al suelo. Cuando el otro sienta que su provocación no logró moverte, experimentará frustración y la frustración lleva a errores. El silencio también te da tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para observar, tiempo para decidir si responder. Mientras el otro habla impulsivamente, tú evalúas consecuencias. Ellos se exponen. Tú recopilas. En negociaciones, el silencio después de una propuesta suele provocar mejoras solo para romper la incomodidad.
En conflictos, el silencio después de una acusación obliga al acusador a justificar más. Cuanto más justifican, más revelan. El silencio no es ausencia, es presión contenida. Cuando aprendes a sostenerlo con compostura, te vuelves difícil de manipular, porque ya no reaccionas por reflejo, respondes por elección. Recuerda esto, no todo ataque merece respuesta inmediata. A veces el golpe es dejar que el otro escuche su propia voz, rebotando en un espacio que no controló. Ese vacío lo obliga a enfrentarse a su inseguridad, y en esa incomodidad pierde ventaja. No confundas silencio con sumisión. Cuando eliges callar, estás demostrando que controlas tu impulso. Y quien controla su impulso, controla la dirección. Movimiento 6. Varía tu comportamiento para volverte impredecible. Toda estrategia contra ti se basa en una suposición, que eres predecible. Si alguien sabe que siempre reaccionas con enojo, provocará enojo. Si sabe que siempre buscas reconciliar, te presionará con distancia. Si sabe que temes el conflicto, usará tensión como arma. La previsibilidad es comodidad para el adversario. Maquiavelo entendía que quien adapta su conducta según el momento prospera, mientras quien actúa siempre igual termina siendo leído como un libro abierto. Esto no significa ser inestable, significa ser flexible. Si normalmente respondes rápido, a veces demora. Si normalmente guardas silencio, a veces habla con firmeza inesperada. Si suelen verte disponible, vuelve tu tiempo selectivo. La clave es romper el patrón que otros creen conocer. Cuando alguien no puede anticipar tu reacción, pierde capacidad de cálculo. Y sin cálculo, no hay estrategia sólida. Imagina que alguien intenta manipularte con indiferencia. Espera que persigas, pero si en lugar de perseguir, reduces aún más tu disponibilidad, la dinámica cambia. Ahora la incertidumbre está en su lado. La imprevisibilidad estratégica genera respeto, porque transmite autonomía. Pero cuidado, no es reaccionar al azar. Es decidir cuándo mantener un patrón y cuándo alterarlo. Para lograrlo, debes conocerte primero. Identificar tus hábitos emocionales. Una vez que los detectas, puedes modificarlos intencionalmente. Cuando el otro cree que ya entendió cómo funcionas y respondes distinto, su modelo mental colapsa. Reconstruirlo toma tiempo. Tiempo en el que tú operas con ventaja. La persona que no puede ser anticipada es difícil de presionar, difícil de manipular, difícil de encasillar. Romper el patrón rompe el control. Desde ahora, observa cómo reaccionas en situaciones repetidas. Y pregúntate, ¿actúas por costumbre o por elección? Si es costumbre, cámbialo, porque cuanto más difícil sea predecirte, más costoso será enfrentarte. Cuando no pueden calcularte, actúan con cautela. La cautela reduce agresiones, y reducir agresiones aumenta tu margen. No necesitas demostrar fuerza constante, solo necesitas que no puedan leerte. Hay otro efecto silencioso. Cuando varías tu comportamiento sin perder coherencia, proyectas profundidad. Dejan de verte como reacción automática y empiezan a verte como mente estratégica. Quien no puede leerte con facilidad te atribuye mayor capacidad. Esa percepción aumenta tu influencia, y cuando tu influencia crece, muchos preferirán evitar el riesgo de provocarte. Ese es el punto. No se trata de confundir, se trata de no ser controlado. Impredecible no es caótico, es estratégico, y eso cambia la dinámica completa. Movimiento 7. Hazte indispensable, no querido. Muchas personas intentan protegerse del juego sucio buscando aprobación. Intentan caer bien, intentan agradar, intentan ser vistos como necesarios emocionalmente. Pero la aprobación es frágil, depende del estado de ánimo de otros, depende de su conveniencia, depende de circunstancias que no controlas. Maquiavelo entendía que ser amado es útil, pero ser necesario es poder. Cuando alguien juega sucio contigo, pregúntate algo más profundo. ¿Qué valor real aporto que no sea fácilmente reemplazable?
Si tu presencia solo es agradable, pueden descartarte cuando convenga. Pero si tu presencia resuelve problemas, genera resultados o conecta personas clave, tu posición cambia. La indispensabilidad no nace del afecto, nace de la utilidad estratégica. En un entorno laboral, eso significa desarrollar habilidades difíciles de sustituir. En relaciones, significa aportar estabilidad, claridad o soluciones, no solo emociones intensas. Cuando eres el que mantiene la calma, el que aporta ideas, el que resuelve conflictos, tu valor se vuelve estructural. Y lo estructural no se elimina fácilmente. Además, cuando alguien intenta atacarte, si otros perciben que perderte implica perder estabilidad, la defensa surge sin que tengas que pedirla. Esa es una forma superior de protección. Pero cuidado, no confundas indispensable con explotado. Ser indispensable no es hacer todo por todos, es hacer aquello que pocos pueden hacer con tu nivel de calidad. Eso requiere inversión en ti mismo. Aprender, mejorar. Especializarte, cada nueva competencia sólida reduce la probabilidad de que alguien pueda desplazarte con facilidad. Cuando tu valor es claro y consistente, incluso quienes no te aprecian dudan antes de enfrentarte, porque saben que el costo de perderte puede ser mayor que el beneficio del conflicto. Hazte tan competente, tan estable, tan estratégico, que cualquier intento de excluirte genere más problemas de los que resuelve. Ahí es donde la dinámica cambia. Ya no dependes de simpatía, dependes de impacto. Y el impacto bien construido es difícil de ignorar. Cuando te vuelves estructural en un sistema, quien juega sucio contigo debe pensarlo 2 veces, porque eliminarte significa debilitar el tablero. Atacan al reemplazable, ignoran al irrelevante, pero calculan frente al indispensable. Eso te da margen. No necesitas confrontar cada provocación. Tu valor habla antes que tus palabras. Desde hoy, pregúntate en cada entorno, ¿soy opcional o soy estratégico? Si eres opcional, construye. Si eres estratégico, consolida. Porque cuando tu ausencia se siente, tu presencia se respeta. Movimiento 8. Construye alianzas invisibles. Nadie domina un tablero completamente solo. Maquiavelo entendía que el poder real se sostiene en apoyos estratégicos, no en heroicidad individual. Cuando alguien juega sucio contigo y cree que estás aislado, actúa con más agresividad. La percepción de soledad invita al ataque. Las alianzas invisibles cambian esa ecuación. No se trata de contar tus problemas a todo el mundo. Se trata de generar relaciones basadas en valor mutuo antes de que estalle el conflicto. Personas que respeten tu criterio, personas que hayan visto tu consistencia, personas que, llegado el momento, puedan confirmar tu versión sin que tengas que pedirlo. Una alianza estratégica no es emocional, es estructural. Se construye aportando valor, compartiendo oportunidades y demostrando lealtad inteligente. Cuando el otro descubre que no estás solo, que tu reputación está respaldada por terceros sólidos, su margen de ataque se reduce. La guerra psicológica pierde fuerza cuando hay testigos competentes. Movimiento 9. Convierte la traición en impulso. La mayoría interpreta la traición como pérdida, pero estratégicamente es información concentrada. Te revela quién compite contigo, quién te envidia y dónde eres vulnerable. Maquiavelo veía el conflicto como diagnóstico del entorno. En lugar de obsesionarte con la injusticia, pregúntate qué parte de tu estructura permitió el ataque. ¿Fuiste demasiado transparente, demasiado accesible? ¿Dependías emocionalmente de esa relación? Cada traición bien analizada es una auditoría estratégica gratuita. Además, la traición redefine prioridades, te obliga a elevar estándares, a filtrar mejor, a profesionalizar tu círculo. Muchas veces el mayor crecimiento ocurre después de una ruptura, no durante la comodidad. Si usas la traición como combustible en lugar de como herida, transformas dolor en ventaja competitiva. Movimiento 10. Camina sin apego.
Esta es la jugada que casi nadie puede contrarrestar. Mientras dependas emocionalmente de ganar, convencer o recuperar algo, sigues dentro del juego del otro. El apego crea puntos de presión, y todo punto de presión puede ser explotado. Caminar sin apego no significa frialdad absoluta. Significa que tu paz no depende de que el otro cambie. Si una relación, un entorno o una dinámica se vuelve tóxica, tienes la capacidad real de retirarte sin dramatismo. Cuando alguien percibe que no puede retenerte con culpa, provocación o manipulación, pierde poder inmediato. La libertad interior es una forma extrema de ventaja. Quien no teme perder, negocia desde fuerza. Si alguien juega sucio contigo, no necesitas convertirte en alguien más agresivo. Necesitas convertirte en alguien más consciente. El juego nunca fue emocional, siempre fue estratégico. Ahora sabes algo que la mayoría ignora. La percepción se controla, la información se protege, la paciencia revela, el silencio presiona, la imprevisibilidad desarma. La utilidad protege, las alianzas fortalecen, la traición enseña y el desapego libera. Eso no es motivación, es ventaja. La diferencia entre quien es manipulado y quien domina el tablero no está en la fuerza, está en la claridad mental. Y desde hoy ya no puedes fingir que no sabes cómo funciona el juego. Si este video cambió tu forma de pensar, suscríbete al canal y dale like, porque aquí no entrenamos emociones, entrenamos estrategia.